Un mundo convertido en cementerio. Que arda, que arda. Un estado que domina con el miedo. Que arda, que arda. Una ciudad sumergida en un infierno. Que arda, que arda. Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Buenas noches, saludo cordial a todos los que ya nos están acompañando en esta nueva emisión de su programa Vanguardia Obrera. Los invitamos para que compartan el enlace, para que lo envíen a sus contactos y puedan todos ellos conectarse pronto para que compartan y nos envíen sus saludos, sus comentarios, sus preguntas sobre los temas que vamos a desarrollar hoy. Saludo también entonces a los compañeros del equipo técnico y un saludo muy cordial a mis compañeros de mesa. Muy buenas noches, compañera Adela. Buenas noches, compañeros, a mis compañeros de mesa, al equipo técnico y a todos nuestros seguidores, bienvenidos. Buenas noches, compañero José. Muy buenas noches a los compañeros que ya nos están escuchando, a los compañeros de la mesa y a nuestro equipo técnico. El 20 de julio se instaló la segunda legislatura del gobierno del Pacto Histórico. Para los trabajadores es importante saber qué pueden esperar de este nuevo periodo de discusiones en el Parlamento. Hablaremos de esto en nuestra emisión 109 de Vanguardia Obrera, de la campaña internacional que continúa reivindicando los mártires de la guerra popular en la India y Filipinas y la movilización por la liberación de los prisioneros políticos de India, Filipinas y Colombia. Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a tratar un tema central que tiene que ver con lo del 20 de julio, lo que empezó el pasado 20 de julio y qué es lo que podemos esperar, cuál es el análisis que tenemos sobre esa nueva legislatura. Pero además de eso tenemos otro tema importante que le vamos a dar cabida hoy en el programa y que tiene que ver con esa campaña internacional en honor a los mártires de la revolución en la India y Filipinas. Recordemos que es una campaña que se ha impulsado a nivel internacional por el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India y que ha sido respaldado por varios partidos y organizaciones en distintas partes del mundo. Vamos entonces también a enterarnos de cómo van esas tareas al respecto. Para empezar, yo pienso que debemos mirar que el pasado 20 de julio se dio inicio a ese segundo periodo de legislatura encabezada por el gobierno de Gustavo Petro y se instaló por parte del presidente la nueva sesión del Congreso. Allí dio su discurso Gustavo Petro, del cual vamos a hablar ahora, y tuvo la posibilidad también la contraparte de decir algunas palabras, ¿no? La señora pues esa tan tristemente célebre y recordada en su discurso lleno de hiel, la escudera número 1 del uribismo y del paramilitarismo, María Fernanda Cabal, quien se fue lanza en ristre contra el discurso de Petro. Y vamos ahora a analizar eso, ¿no? Hoy precisamente daban la noticia también del aumento salarial de todos los congresistas. Tal vez todos nos dimos cuenta en las noticias de hoy que le subieron el sueldo a 43 milloncitos al mes y además de eso pues esa disputa tan endiablada de los cargos de dirección en Cámara y Senado que tienen, como diría, y perdonarán la palabra, pero me acordé de Rigoberto Urán, nuestro querido ciclista colombiano, de que él diría, si pudiera ver eso, todo ese muladar está hecho un mierdero.
ese Congreso de la República y toda esa politiquería que se ve ahí, pero hemos sido pues presenciales pues y hemos visto todo lo que está sucediendo allá. Y también ese 20 de julio recordamos que los amigos incondicionales de Petro salieron el mismo 20 de julio a las plazas públicas a expresar su apoyo al gobierno y a sus reformas. Realmente, en honor a la verdad, pues hay que decir que la cantidad fue muy poca. Salieron pues en distintas ciudades, pero al menos lo que se vio en la Plaza de Bolívar, tenemos que decir que ni siquiera una cuarta parte de la plaza se llenó. Y tal vez en medio de esa tragedia, lo único que podemos rescatar de esa jornada fue que desde la tarima se puso el himno del proletariado. Lamentablemente una versión revisada, pero al final de cuentas fue un triunfo que al menos lo hayan recordado en esta ocasión. Vamos a conversar entonces sobre ese periodo legislativo y más adelante vamos a hablar también de lo que les comentaba ahora de las guerras populares en la India y Filipinas y la campaña que se está desarrollando en estos momentos. Entremos en materia entonces. Tiene la palabra, hablemos de este tema, compañero José. Bueno, pues todos los medios se refirieron al largo discurso del presidente Petro y las réplicas de David Luna de la oposición, pues de Cambio Radical y de María, como decía Ricardo, una de las grandes escuderas del paramilitarismo y la mafia, María Fernanda Cabal. Hicieron escándalo pues porque por primera vez el presidente se quedó a escuchar la réplica pues de la oposición. El de Petro fue un discurso conciliador, llamando a las clases dominantes a sacar las reformas sociales adelante. Dijo en su momento, cito, es el momento de ceder para construir un país más equitativo. Hizo referencia a que en las elecciones la gente se había pronunciado por un cambio, por las reformas, y que eso implicaba ceder entre todos y ponerse de acuerdo. Sin embargo, es necesario anotar por lo menos dos cosas que me parecen a mí importantes. En primer lugar, el trapicheo politiquero y el novelón que se presentó en la elección de las directivas del Senado, donde se daba por ganadora a Angélica Lozano, pues se supone ya acordada por el pacto histórico para la presidencia del Senado, pero sorpresivamente quedó en la presidencia Iván Name, un supuesto representante del partido Alianza Verde, pero en realidad una ficha del partido de la U y del conservatismo, que entre otras dijo inmediatamente, además pues de que el Congreso era independiente y de que tocaba sacar eso entre todos y con el consenso de todos, ya anunciando pues lo que van a recortar todo lo que le sirva al pueblo de los proyectos de reformas, si es que no resultan aprobadas las que van a presentar o las que presentan Cambio Radical y los liberales. Dijo, además de eso, que lo cito, la convocatoria a las calles es inconveniente y pido que dejemos de hacerlas. Un anuncio pues de que nada de bloqueos, que nada pues de esas cosas de movilización en las calles. En la Cámara sucedió pues algo similar, fue elegido como presidente Andrés Calle, uno de los jefes del Partido Liberal, aunque allí se supone estuvo con el apoyo del pacto histórico, porque calculan que es muy amigo del ministro del Interior, que también viene de las filas del liberalismo. ¿Qué pueden esperar entonces los trabajadores de semejantes directivas? Y ya de antemano cantado que seguramente es el recorte de todo lo que en los proyectos presentados por el gobierno beneficia al pueblo y de hecho va a favorecer a los capitalistas explotadores. Ese es el primer asunto, es decir, de allá el pueblo no puede esperar nada. Es una cosa hedionda lo que se ve allá. Y en segundo lugar, y esto es lo más importante,
es que en el Parlamento no se hace más que charlar, decía por allá en 1918 Lenin. Aquí decimos hablar carreta. Pero esa institución de la dictadura de los capitalistas sí les sirve a ellos para embaucar al pueblo, haciéndole creer que sí existe la democracia y que las decisiones que entre comillas van a tomarse allí sí las toma la mayoría. Es decir, que el pueblo sí pierde es porque no tiene los suficientes representantes, cuando en verdad la redacción y aprobación final de las leyes se realiza en otra parte, a espaldas del Parlamento justamente. Solamente para poner un ejemplo, ¿cuántos debates hubo en el Parlamento cuando Duque decretó la asistencia militar para aplastar el estallido social? Ninguna, no hubo ningún debate. Fue impuesto por el presidente para que las fuerzas militares tuvieran luz verde para encarcelar, asesinar, desaparecer y torturar a los activistas del paro en el 2021. Y mucho más aquí donde el Parlamento no tiene ningún poder real. Es un régimen presidencialista y por tanto las leyes se aprueban en el Country Club, en el Guns Club o en el Club El Nogal. El presidente Petro mismo ha manifestado que él tiene el gobierno pero no tiene el poder. Y esto quiere decir que el poder real lo tienen los grandes capitalistas, es decir, los dueños del país y sus socios imperialistas. Por consiguiente, la aprobación de las leyes no depende de los alegatos en el establo parlamentario, como justamente llaman los obreros revolucionarios a ese antro de parlanchines corruptos. La mayoría implicados pues con hechos de corrupción, incluido el presidente actual del Senado, sancionado toda su familia por construir vivienda en una reserva forestal, ya acaso juzgado pues en estos días, entre otras cosas. No depende entonces de esos alegatos allá, sino de la correlación de fuerzas entre la clase obrera y los capitalistas. Es decir, si la clase obrera y el pueblo trabajador se movilizan y presionan con su movilización, con el paro, con la huelga, los capitalistas se ven obligados a retroceder e incluso se guardan sus leyes, como le ocurrió a Duque con la reforma tributaria. Cuando empieza el levantamiento inmediatamente guardó la reforma e incluso tuvo que renunciar el ministro. Y lo mismo le tocó a la ministra pues, de Relaciones. Si el pueblo no se moviliza y plantea sus exigencias con beligerancia, los capitalistas imponen las leyes antipopulares que quieran, como ha ocurrido con toda la legislación antiobrera de los años anteriores, que fue impuesta con la anuencia de los jefes vendeobreros de las centrales sindicales. Resumiendo, las leyes en el terreno económico-social reflejan el estado de la lucha de clases en la sociedad capitalista. Así es el asunto. Por esa misma razón, se hace necesario que los trabajadores y el pueblo en general retomemos las asambleas obrero-populares, en la medida en que ya sí expresan la voluntad del pueblo trabajador, y a ese antro de parlanchines hay que oponer las asambleas obrero-populares. Esta fue una forma que se ideó el pueblo para hacer valer sus decisiones con la fuerza de la movilización y con el bloqueo en el estallido social. Eso no se puede olvidar. Esa fue una de las grandes enseñanzas que nos dejó los levantamientos, el levantamiento pues en el 2019 y en el 2021. La fuerza del pueblo está en sus asambleas, con independencia de lo que pase en el Parlamento. Por eso los reaccionarios como Iván Namen la satanizan la movilización y satanizan el bloqueo en las calles.
Y por eso dicen, hay que acabar con eso de las movilizaciones. Antes de que el compañero continúe, quiero leer aquí algunos comentarios y algunos saludos pues de los que ya nos están acompañando en el programa. Nos saluda Francisco Pacho Garnica, también nos saluda Rodrigo Giraldo, los compañeros de Sintra Uniseguridad. El compañero Augusto Parra pone un comentario que dice lo siguiente: reformas constitucionales de nuestro presidente fuera partidos corruptos, como no apoyan las leyes a favor del pueblo, sino de sus intereses económicos, como el negocio de la salud. Nos saluda también Rafael Salazar, José Fabio Calle, Jesús Edward Muñoz, Carlos Mario Cardona, nos saluda también Isaías Blanco, Iván Incapié, por aquí también Rodrigo nuevamente, María del Carmen Estrada. Y los invitamos entonces a que nos sigan pues escribiendo sus comentarios y opiniones, porque sobre este tema me parece interesante pues el comentario que hace el compañero Augusto, en el sentido de plantear pues que lo que está sobrando ahí en el gobierno son esos partidos corruptos, ¿sí? Es decir, saquemos a todos los partidos corruptos, saquemos a todos los corruptos del Estado, del gobierno, pues, porque eso sí se puede hacer con gente honesta, con gente que sí quiera trabajar, ¿no? Recordemos pues que antes pues cuando llegó pues la gente pues de abajo, cuando se nombraron pues congresistas, cuando se nombraron senadores, cuando lograron pues escaños en el Parlamento, se generó todo un debate y efectivamente llegó la posición de los indígenas, de representantes de muchas partes de las comunidades, ¿no? Después le dieron el paso pues a la gente pues de las organizaciones guerrilleras, las FARC entró también a participar y no se lograba, ¿no? Después entonces dijo, no, lo que necesitamos es un presidente, ¿sí? Ya tenemos el presidente, pero ¿qué pasa? ¿Sí? O sea, ¿cómo hacemos para sacar a todos esos corruptos? Si lo sacamos, esto puede tener solución, porque es el sueño pues entendible y sincero pues de mucha gente, ¿no? Que básicamente el asunto de fondo está en que esa máquina que llamamos Estado, ese aparato que tiene en sus manos la burguesía, es como un carro, es una máquina. Y no importa cuánto que le cambien el chofer, que le cambien el mecánico, que le cambien los operarios, sigue siendo el carro, y ese carro está hecho para defender los intereses de los capitalistas. Esa máquina sirve para eso, y sirve para aplastar precisamente a los trabajadores. Sí, de ahí que nosotros, por eso hemos hablado de que lo que se requiere no es poner a alguien con la mejor disposición y las mejores intenciones, sino básicamente destruir esa máquina. Eso. Y construir una, pues donde seamos los obreros y los campesinos los que dirijamos todos esos asuntos. Es un asunto en el que toca insistir y que toca explicar muy bien ahorita en el movimiento. Y yo creo que de todos modos el movimiento de alguna manera lo intuye, porque parte de no salir a romperse por esas reformas, ¿sí? Como sucedió pues en el estallido social en contra de la reforma tributaria, parte de no salir a defenderlas totalmente es porque en últimas se ve, así sea de manera espontánea, que no están resolviendo ningún asunto de fondo para el pueblo colombiano. Seguramente si fueran unas reformas que radicalmente de verdad cambiaran en de alguna medida, pues no, a todos nos uniríamos a defender esas reformas, pero ni siquiera, o sea, han sido completamente recortadas y mochadas en cada uno de los debates que se han dado. Entonces, pues, no se trata de los individuos, se trata de la maquinaria. Eso, no se trata de las buenas intenciones o no que tengan uno, incluso ahorita en la legislación pasada, y se sabe pues desde el principio que el pacto histórico se supone tiene la mayoría en el Parlamento, sin embargo hundieron las reformas, todas las reformas sociales, las tres pues, la salud, la laboral y la pensional, las hundieron. ¿Y por qué? Porque ahí están los dueños, detrás de eso están los dueños de los negocios. Incluso
en el terreno de la salud, la estatal, la junta directiva está el hermanito de Vargas Lleras, Enrique. Está Noemí Sanín, de los conservadores, es decir, incluso manejando la EPS estatal. La nueva EPS. La nueva EPS, están los enemigos del pueblo, en la dirección de eso. Y por ahí, entonces eso es un negocio, es un suculento negocio en el cual están metidos todos los capitalistas, y el Estado les sirve es para, el gobierno a la final es el administrador de los negocios comunes de los capitalistas, y esa máquina no está hecha para que le sirva al pueblo. De ahí que por eso se necesita que los obreros revolucionarios ahorita, que los dirigentes y activistas obreros y campesinos, que los maestros y los estudiantes, que las mujeres y de los dirigentes de las comunidades, nos propongamos realizar las asambleas por empresas y centros de trabajo, por instituciones, por barrios y veredas, en fin, a todos los niveles, hasta llegar a una nueva Asamblea Nacional Obrero Popular que refrende las aspiraciones del pueblo trabajador, las que fueron ya formuladas en el levantamiento, que fueron recogidas, entre otras, en la campaña de Petro presidente, ¿sí? Pero hay que refrendarlas y hacerlas valer, pero no se pueden hacer valer en el Parlamento, ni en el Senado, ni en la Cámara. Las tiene que hacer valer el pueblo con su movilización. Eso lo entiende Petro, y por eso se ha dicho y ha manifestado pues de que se necesita el respaldo de la gente en las calles. Y hay que transitar por ese camino. Necesariamente hay que transitar por ese camino si se pretende hacer, por lo menos en este periodo, que la burguesía, o de frenar la voracidad pues de los capitalistas, de arrebatarles un pedacito, un poquitico de la ganancia que están obteniendo a cuenta pues de sobreexplotar y de expoliar a los trabajadores y de saquear el Estado. Por eso las asambleas son tan importantes, para refrendar esas aspiraciones y para hacerlas valer en las calles, con la movilización e incluso con el paro. Este es el reto que tienen los dirigentes populares, incluso los compañeros que votaron por Petro y por el cambio, pues las clases dominantes ya demostraron que no están dispuestas a cederle nada al pueblo. Toca hacerla ceder con la fuerza de la movilización. Ahora vamos a hablar más adelante precisamente de ese tema, porque pues claro, queda el interrogante de si no se hace así. Ahorita hablábamos pues de lo que nos espera pues para la nueva legislatura, que parece ser, según lo que hemos visto y lo que hemos analizado y el discurso, va a ser más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, ¿cierto? Pero bueno, necesitamos reafirmar pues y poder mirar cómo se impulsa el otro camino pues, que es el camino del pueblo, pero de eso vamos a hablar más adelante, porque sí quiero llamarlos pues a que nos traslademos un poquito al otro tema que me parece que es muy importante, y muy importante porque muchas veces para nosotros poder entender qué es lo que tenemos que hacer aquí, nos toca mirar qué están haciendo en otras partes, ¿sí? Mirando pues el bosque, dice algún refrán, se entiende bien cómo es el papel que ocupa cada árbol, ¿no? Cuando uno se queda mirando solamente el árbol, como que no comprende bien cómo es el mundo. Entonces hay que abrirnos pues, y hay que abrir esa mirada pues a lo que está pasando en otras partes del mundo. En otras ocasiones hemos hablado de situaciones que hay en distintos países, pero la atención queremos centrarla hoy en ese tema de la guerra popular en la India y en Filipinas, y poder encontrar esa relación que hay con lo que estamos hablando aquí, ¿sí? Y es porque allá, al final de cuentas, se está luchando por unas banderas muy similares que tienen el mismo fondo, ¿sí? Y que en estos momentos están siendo blanco de ataque de la burguesía pues internacional, y nos han llamado pues a los trabajadores, a los obreros de todo el mundo, a los intelectuales de avanzada, a la gente de izquierda, a los progresistas,
a ponerle atención a lo que está pasando allá, y por eso se convocó a una jornada especial durante este mes. Queremos saber y queremos compartir con ustedes cómo va esa jornada. Bueno, sí, en esa línea que expone el compa Ricardo, quisimos aprovechar este episodio de Vanguardia Obrera para hacer ese breve reporte de cómo va el llamado que hizo el Comité Central del Partido Comunista de la India Maoísta a conmemorar durante todo este mes de julio, a llevar a cabo una campaña internacional en honor a los mártires de la revolución en la India y en Filipinas, y también pues en solidaridad con sus presos políticos, ¿no? Y en particular aquí en Colombia decidimos también extender esa solidaridad con los jóvenes presos por luchar durante el estallido, que por cierto pues básicamente siguen en las mazmorras del Estado. Entonces recordemos el llamado se realizó y lo conocimos en el blog Maoist Road el 25 de junio, y allí se convoca a iniciar desde el 1 de julio y durante todo este mes de julio esa campaña internacional. Ese llamado también lo publicó nuestro portal Revolución Obrera el 11 de julio. A partir del 1 de julio entonces se han organizado diferentes actividades, entre ellas está la difusión de un afiche oficial de la campaña en varios países, diversas imágenes en honor a los mártires y a los presos políticos, tweets, mensajes, bueno, accediendo a la página oficial pues de ese comité de apoyo a la guerra popular. Es un Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India, que le voy a pedir el favor al equipo técnico de compartirles esa página oficial para que ustedes también puedan acceder a ella y conocer de primera mano lo que se ha estado realizando. Entonces evidencia una actividad de la siguiente manera. Empieza efectivamente, pues ellos reportan más o menos día a día lo que va saliendo. Los compañeros de Filipinas en su cuenta de Twitter @refilipina pues hacen el llamado a unirse a la campaña honor a los mártires revolucionarios en India y Filipinas, honremos su memoria luchando hasta la victoria, y empiezan a publicar imágenes. Está también pues la actividad de los compañeros de Galiza Vermela el 2 de julio, también en su Twitter llaman a la agitación en las calles de Galicia en la campaña internacional en honor a los mártires de la revolución. Y bueno, pues ahí mencionan algunas consignas, vivas a la guerra popular en la India y a la guerra popular en Filipinas, y pues en honor también a sus mártires y a sus presos políticos. Desde Filipinas también, bueno, se llama a la campaña, honrar a nuestros mártires, avanzar en la guerra popular en India y Filipinas. Entonces allí el Frente Democrático Nacional de Filipinas se une al Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India, y pues también a todas las fuerzas antiimperialistas del mundo para honrar a los mártires de la revolución de la India y Filipinas, recordando justamente que ese 1 de julio se cumplían 13 años del secuestro del camarada Assad, que pues posteriormente fue brutalmente asesinado por el gobierno reaccionario indio. Y pues exaltan lo que fue el trabajo del camarada Assad, que ya también nosotros pues lo mencionamos en uno de nuestros episodios, no solamente pues para el avance de la revolución allí en la India, sino también pues de conjunto para la lucha antiimperialista en todo el mundo. Y pues mencionan que igual que en India, en Filipinas también honran a los camaradas Lan y Bang Gong Tao, que fueron desaparecidos por la fuerza y asesinados por el Estado reaccionario burgués filipino. Entonces, bueno, y también honran a otros luchadores revolucionarios que en últimas han entregado y sacrificado su vida por el pueblo, por la revolución, por la abolición de las clases y pues en marcha el comunismo. Entonces también allí vivas, y publican un poema cortico del camarada José María Sison, escrito en 1977, que se los voy a compartir porque es cortico. Se llama Alabanza de los mártires. Alabamos a los cielos y para siempre los héroes que mueren en manos del enemigo, en el campo de batalla, en la cámara de tortura y contra la pared. En estos lugares sangrientos, la lucha es más aguda y el significado de la vida de uno se prueba en un momento crucial. Coraje hasta el último aliento hace que el mártir viva más allá de la muerte.
Eso lo publican entonces los camaradas de Filipinas. El 5 de julio se reportan también varias actividades desde Italia, diferentes actividades en las ciudades de Milán, Bérgamo, Palermo, Taranto, y publican pues varias imágenes de esas actividades. Desde Rusia también se unen a la campaña internacional y suben imágenes pues también del afiche oficial. Desde Noruega y desde Colombia, allí en esta página también publican el episodio 105 de Vanguardia Obrera, que se realizó en homenaje al camarada Assad. Todo eso ustedes lo pueden acceder ahí en esa página que les compartimos. Aparte de esas actividades, digamos a nivel mundial, en Colombia también pues se han realizado como parte de la campaña diversas actividades y también de diversas formas. Entonces, bueno, empezamos pues con el homenaje al camarada Assad en el BO del 27 de junio, donde ya se empezaba a anunciar también el llamado a la campaña de solidaridad internacional. El 30 de junio, la cuenta impulsora para la formación del Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India para Colombia se reactiva en Twitter, pues la cuenta es @CIAGPI_col, por si ustedes quieren acceder también, y pues anuncian unirse bajo la bandera del internacionalismo proletario contra el imperialismo. El portal digital Revolución Obrera, también como parte de la campaña internacional, publica un poema escrito por uno de nuestros camaradas titulado Roja Esperanza. Ustedes también lo pueden encontrar allá en el portal Revolución Obrera. Hay pega de afiches oficial en diferentes ciudades, en Cali, en Bogotá, en Bucaramanga también se hace pega del afiche oficial de la campaña. Todavía nos faltan algunos reportes de otras ciudades como Medellín y Manizales. Se hacen también tweets en @MLM_red, que es el Twitter oficial o la cuenta oficial de Revolución Obrera, llamando pues a continuar con las actividades durante todo el mes de julio en apoyo a esa campaña internacional. Y pues como les decía, también en medio de esta campaña se ha promovido la solidaridad con los presos por luchar durante el estallido social. Al respecto se publica un llamado a desarrollar esa campaña de solidaridad en el portal digital Revolución Obrera el 6 de julio. Allí también lo pueden encontrar. Y pues como parte también de esto tenemos un audio que queremos compartir con ustedes por parte del periodista de Revolución Obrera de la ciudad de Cali, quien nos reporta la situación actual de los compañeros que se encuentran pues presos pues por su participación durante el estallido social. Entonces le pido al equipo técnico que nos ayude allí con ese audio. Libertad para los presos por luchar. A pesar del cambio de gobierno, el Estado colombiano sigue siendo la dictadura de los ricos contra los detenidos del estallido social. En especial, la mafia uribista que sigue en el poder del Estado se ha ensañado de manera implacable contra los luchadores que se atrevieron a desafiar su régimen exigiendo sus justos derechos. Tal castigo contra los luchadores ha dejado desaparecidos, asesinados y detenidos, que aunque el 21 de julio del presente año fueron dejados en libertad 10 compañeros, en promedio siguen siendo 300 los detenidos que hay en las diferentes cárceles del país. Es importante resaltar que el nuevo gobierno se ha quedado atrás ante la problemática de los detenidos, situación vergonzante porque este gobierno prometió acelerar su libertad. Vergonzante porque la mayoría de presos han salido por vencimiento de términos y sobre todo por la firme y persistente lucha de las familias y de los mismos detenidos, presionando y así logrando algunos avances. En ese sentido es ejemplar y de admirar la iniciativa de los detenidos de Palmira que formaron el colectivo Jonathan Sabogal, que agrupa buena parte de los presos políticos del paro nacional en Palmira, y ellos han realizado 3 huelgas de hambre. La última duró del 1 al 13 de julio con el propósito de obligar al gobierno a establecer una mesa de negociación, la cual ya se instaló
y se exige que haya reuniones cada mes. En sus exigencias, en resumen, ellos plantean que se dé un reconocimiento de estatus político como actores no armados del conflicto social y político en Colombia y que sean reconocidos como prisioneros políticos de la protesta social, que también se garantice la protección de las vidas y las familias durante la permanencia en prisión y posescarcelación, y que haya un rotundo rechazo a la Fiscalía y en especial a Francisco Barbosa, que ha desarrollado toda una campaña de hostigamiento contra los presos políticos por luchar. Finalmente, el llamado que se hace es a emular la enseñanza de los compañeros que se han organizado y que en otras regiones también se conformen comités de familiares, que se formen comités de presos políticos, ya que la unión y la organización son las que dan la fortaleza. También se solicita a los diferentes medios alternativos de que se mantenga una denuncia permanente desde los diferentes medios para que esto presione al gobierno, presione a la fiscalía y se avance en el proceso de libertad. Y también exigir al gobierno una solución inmediata a la problemática de los presos por luchar. Abajo el terrorismo de Estado, no más falsos positivos judiciales, libertad inmediata para los presos por luchar. Vamos nuevamente a las calles, vamos a movilizarnos hasta lograr la libertad de los detenidos por luchar. Un solo pueblo, una sola lucha. Bien, ese es el reporte de el compañero periodista de la ciudad de Cali. Al respecto hay que decir que la cuenta de Twitter @col_informa, Colombia Informa, el 23 de julio, se publica que jueza ordenó la libertad de 10 prisioneras y prisioneros políticos del estallido social de 2021. Ordenó la libertad inmediata del grupo conformado por defensores y defensoras de derechos humanos, manifestaciones y activistas, y esto al parecer por vencimiento de términos. Pero lo que hay que decir aquí es que no fue como parte de las promesas que se hicieron en campaña para la liberación de los presos, y sí ha sido también mucho parte de la presión y de la lucha que se mantiene por la liberación de estos compañeros. Y para terminar este reporte que les estaba haciendo de la campaña internacional en honor a los mártires de las guerras popular de la India y Filipinas, y pues en solidaridad también con sus presos políticos, los distribuidores de Revolución Obrera están invitando a un meeting para el próximo 28 de julio. A ese meeting queremos desde Vanguardia Obrera invitarlos a participar de esta acción conjunta en solidaridad internacional y pues por la liberación de los presos políticos. El lugar va a ser en la Embajada de Estados Unidos a las 10 de la mañana y quisiera particularmente invitar de manera muy especial a los compañeros de Sintra Uniseguridad, que agrupan a la empresa G4S, y también a los obreros de PepsiCo afiliados a Sinan Trainal, pues que básicamente sufren la superexplotación y la opresión y la humillación de estas empresas imperialistas, y hace parte también de esa lucha antiimperialista, y a todos los luchadores conscientes pues de la necesaria unidad contra los imperialistas de todo el mundo, ¿no? Porque son nuestro común enemigo. Entonces queremos invitarlos especialmente a eso, y a propósito invitarlos a escuchar unos audios de denuncia de los obreros precisamente de G4S y de PepsiCo. Reciban un fraternal y caluroso saludo de los trabajadores de la multinacional PepsiCo Alimentos Zona Franca, organizados en Sinan Trainal, Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario. El día de hoy queremos darles a conocer la problemática que tenemos al interior de la fábrica, como es los llamados a descargos, jornadas completas sin agua, material particulado, horas extras sin permiso del Ministerio de Trabajo, persecución y acoso laboral y sindical, la negación reiterativa de los permisos sindicales, la quitada de las carteleras en varias ocasiones, y por estos atropellos queremos el día 28 de julio hacer una jornada de meeting
al frente de la Embajada de los Estados Unidos desde las 10 de la mañana. Esperamos contar con la asistencia de los líderes sociales, dirigentes sindicales, organizaciones sociales y sindicales para hacer este meeting. Muchas gracias y esperamos contar con la asistencia de todos ustedes. Compañeras y compañeros, reciban un cordial y fraternal saludo. Quien les habla, Ignacio Umaña, presidente de Sintrauni Seguridad, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores Unidos de Industria de la Vigilancia y Seguridad Privada. A través de este audio, quiero hacer las denuncias públicas en contra de la compañía transnacional G4S. Esta compañía viene explotando masivamente a los trabajadores del sector de la seguridad privada en Colombia y en especial con nosotros, Sintrauni Seguridad, tiene un conflicto colectivo, puesto que a pesar de que tenemos suscrito un laudo arbitral, lo incumple cuantas veces quiere. Niega los permisos sindicales para las diferentes actividades del sindicato y el impago del transporte intermunicipal, es decir, le programa a los trabajadores los turnos fuera del municipio donde fueron contratados y adicional a ello no les cancela el valor del transporte intermunicipal. Entonces, razones hay de sobra para llevar a cabo el meeting que está programado para el día viernes a partir de las 10 de la mañana en la Embajada de Norteamérica. Contamos con la solidaridad de todos los luchadores de Colombia. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado ahí estos dos invitaciones, denuncias también de los compañeros de estas dos organizaciones sindicales, trabajadores de esa empresa imperialista PepsiCo. PepsiCo, una de las empresas grandes pues a nivel mundial, igualmente de los compañeros de esa empresa de seguridad G4S, también invitando para la jornada del 28 de julio a las 10 de la mañana. Y claro que invitamos a todos para que se hagan presentes a esta jornada, y se vuelve común esta invitación porque cuando se habla de Estados Unidos como país imperialista, o se habla de la burguesía nacional o internacional y toda su política de represión y de explotación contra los trabajadores, pues es, digamos que para los trabajadores es muy fácil ver la unidad que nos une y ese común enemigo que tenemos a nivel nacional e internacional. Aquí están participando también en el chat, en los saludos que nos están enviando el compañero Luis Alfonso de Sinaltralipal, Cali, llamando a la unidad y la lucha. Rodrigo Giraldo nuevamente, Dilman Paz, los compañeros de la escuela María Cano, José Fabio Calle, Rigoberto Vega de Sinaltravalores Nacional, que también esperamos pues que convoquen a todos sus compañeros para que participen en esa jornada del 28. Por aquí también registra su presencia en el programa Fernando Villa, un saludo muy especial a Milenita Villamizar, a Francisco Pacho nuevamente, a Isaías Blanco, a Jorge Alexander, a Lili Janet Franco, Francisco Santís también un saludo fraternal, y dice que solo el pueblo salva al pueblo. Y a propósito de esta invitación que nos están haciendo a todos para esa jornada del 28 frente a la Embajada de los Estados Unidos, desde distintos aspectos, desde distintos flancos y sectores, tenemos que, claro, llamar a movilizarnos y a denunciar esa política de ese país imperialista, de ese Estado, porque está cumpliendo al pie de la letra como un gendarme, como un asesino en varias partes del mundo. El imperialismo de los Estados Unidos, en acuerdo con sus socios, que a la vez son sus contradictores también en la disputa del poder y del control a nivel mundial, de la Unión Europea, de los imperialistas de Asia también,
en varias partes del mundo están en sus tropelías, pero en esta ocasión se quiere llamar la atención sobre esa manera criminal como están actuando en las guerras populares en la India y en Filipinas, donde no solamente están asesinando a miles de obreros, a campesinos, a indígenas, a intelectuales progresistas y revolucionarios, sino porque es que además se han dedicado a una cacería de brujas en la que se ha convertido esa persecución contra los miles de personas que están acusando de ser maoístas o simpatizar con los partidos comunistas que dirigen esas guerras populares en esos países. Los imperialistas, todos ellos encabezados en este caso por Estados Unidos, se lanzan contra los pueblos del mundo para someterlos a su dominio y, si se oponen, ser blanco de sus mortíferos arsenales para la guerra. Sus contradicciones con los rusos, con los chinos, donde se disputan a los trabajadores del mundo como si fueran pedazos de carne, se vive pues ahorita, incluso en los testimonios que están dando los compañeros ahí que están denunciando pues toda esa política pues contra los trabajadores, pero además de eso, porque destruyen la política de destrucción sin límites de todas las fuentes hídricas, la tala de millones de hectáreas de árboles, la esterilización de las tierras, se apoderan de tierras fértiles para apropiarse de sus riquezas y privar a los trabajadores de las fuentes de su trabajo. Y en ese infierno de la explotación estrangulan a millones de trabajadores, convirtiendo al mundo en una inmensa fábrica. Porque esa es la política imperialista, esa es la política de la burguesía. Ellos no tienen absolutamente ningún límite cuando se trata de ganancia, cuando se trata de extraer la mayor cantidad de ganancia de los trabajadores y extraerle a la naturaleza la mayor producción para aumentar sus ganancias. En eso no tienen límite. Y ese testimonio que nos daban ahorita, por ejemplo, de Pepsi-Cola, de una empresa precisamente donde la sede principal está en Estados Unidos, que tiene presencia en más de 200 países, ¿sí? Y que es dueña de un montón de firmas, entre, por ejemplo, Quaker, que se conoce aquí en Colombia, Gatorade, Frito-Lay y muchas otras. Es decir, es un pulpo, pues, es una empresa que trasciende, pues, las fronteras de los países y que es una empresa que aglutina y que tiene en sus redes la explotación de decenas, de centenares de miles de trabajadores, ¿sí? Y que las ganancias son astronómicas, ¿no? El caso de los compañeros de G4S, que también los tuvimos ahorita en su testimonio, también es un caso ejemplar de eso, ¿no? En América Latina, por ejemplo, según los mismos registros de la propia empresa, en América Latina y el Caribe cuentan con más de 75.000 empleados y operan en más de 23 países. Y aquí en Colombia, según ellos mismos también, tienen más de 10.000 empleados con 14 sedes y 25 oficinas en todo el país. Entonces estamos hablando de empresas realmente de un peso económico muy grande. El otro caso, para lo que estamos hablando ahorita, de esa relación internacional que hay de los trabajadores, de que somos una clase que rompe las fronteras y somos una clase que está unida a nivel internacional, y que queremos llamar la atención ahorita también, es de los compañeros de la General Motors, porque precisamente la convocatoria que se está haciendo para el 28 de julio frente a la Embajada de los Estados Unidos en la ciudad de Bogotá a las 10 de la mañana, todos los que vayan allá se encontrarán con un crudo testimonio de esa realidad a la que son sometidos los trabajadores. Algunos de los que nos acompañan en el programa con toda seguridad ya los conocen, y es de esa carpa que tienen los trabajadores de la General Motors allí enfrente precisamente de la Embajada de los Estados Unidos, y que precisamente el próximo 2 de agosto van a cumplir 12 años. Imagínense, 12 años de estar con una carpa armada ahí frente a la Embajada de los Estados Unidos, ¿sí? Exigiendo sus derechos. Es decir, no están pidiendo más, no están pidiendo tampoco menos, exigiendo sus derechos, exigiendo que se les reconozca como trabajadores, que se les compense por las enfermedades profesionales de las que fueron víctimas, que les dañaron, que les produjeron unos problemas de salud para toda su vida y que de manera abusiva fueron despedidos.
Ellos lo que están pidiendo es el reintegro y que se les reconozca como trabajadores y se les reconozcan sus salarios. Es decir, no están pidiendo ni más ni menos que a la hora de la verdad, en el terreno específicamente económico, eso no representa absolutamente nada para una empresa como la General Motors. Realmente lo que hay allí de fondo es una lucha política que esos compañeros, aun cuando son pocos, los que están ahí en esa carpa, se han mantenido firmes y son una bandera de lucha del movimiento obrero, no solamente de Colombia, sino a nivel internacional, porque han tenido la posibilidad de dar ese testimonio incluso en otras partes, en otros países, donde han sido pues llevados por compañeros pues que los han llevado para que den ese testimonio a otros compañeros en otras partes del mundo. Allí en esa carpa se levanta con firmeza esa bandera de la lucha, y por eso es otro motivo para invitarlos a que asistan pues a esa jornada del 28 de julio, y podamos acompañar y podamos saludar también a esos compañeros que van a estar ahí. Todo esto para decir que en últimas tenemos que reafirmar esa idea de que la burguesía y el imperialismo son las peores lacras que hay en estos momentos en el planeta. Son el estorbo principal para el avance de la sociedad en su conjunto, para la solución de los problemas de los trabajadores, y que mientras eso no sea resuelto, mientras el proletariado, mientras sus dirigentes, mientras sus cuadros, sus activistas, sus jefes políticos no asuman el papel destacado de dirigentes en esa lucha, vamos a seguir dando palos de ciego y tenemos que seguir aguantándonos toda esa política destructora del imperialismo, que en el caso particular de Colombia tenemos que, desafortunadamente para los amigos pues del gobierno, tenemos que recordarles, ¿no?, que precisamente en campaña Gustavo Petro siempre se ha referido pues al imperialismo como un enemigo, como una política que va en contra de los trabajadores. Lo ha denunciado las tropelías, ha denunciado la responsabilidad que tienen esos países imperialistas con todo el problema que tiene la humanidad, con la destrucción de la naturaleza, con todo, o sea, llama pues permanentemente a luchar contra él. Sin embargo, en su política práctica, en su papel pues como jefe de Estado y en su gobierno, pues se da cuenta de que al final de cuentas no puede hacer nada contra los Estados Unidos. De hecho, lo que ha hecho es ir a hacer allá, ir a hacer allá acuerdos, ir allá a sentarse con ellos, pero sobre la base de no resolver ningún problema fundamental, ¿sí? Ningún problema fundamental, porque está con las manos amarradas realmente, porque lo que hablábamos ahora en otras partes del programa es que el gobierno es una cosa y quien tiene el poder es otra, ¿no? Las bases militares, por ejemplo, por solamente nombrar un caso, esas bases militares que han sido tan denunciadas, de las bases gringas, de que cogen al país como un trampolín, como un punto pues para afianzar su poder militar en la región. Esas 7 bases militares gringas siguen ahí, no son desmanteladas, no las abandonan, y por el contrario afianzan, ¿sí? En ese mismo sentido, toda la destrucción de la naturaleza, todo el incentivo y el promover al capital imperialista y al capital de esas empresas internacionales para que sigan invirtiendo en Colombia, para que sigan devastando la naturaleza, para que sigan destruyéndola, pues sigue siendo parte de la política general del gobierno, y eso no se puede cambiar, ¿sí? Entonces ese es el llamado, y entender bien entonces cómo todo eso está en esa relación tan directa, porque la clase obrera, porque los trabajadores somos una sola clase a nivel internacional y tenemos esos comunes objetivos y por lo tanto esos comunes enemigos, ¿sí? Visto así entonces, yo quisiera llamarlos e invitar pues a los compañeros aquí en la mesa para que podamos sacar como algunos asuntos esenciales de qué es lo que nosotros podemos decir de frente a esa nueva legislatura que se viene ahorita,
qué es lo que tienen que hacer los trabajadores, qué es lo que tiene que hacer el movimiento obrero, cómo debe comportarse sobre la base de qué es lo que se puede esperar. Bueno, antes quisiera leer un comentario que tal vez no te reportó ahí en el chat. Es un comentario que hacen los compañeros del Comité por el Paro General Indefinido a propósito pues del audio que escuchamos y respecto a la situación de los presos por luchar, que dice: si bien es importante y necesario que los compañeros presos políticos han sido liberados por vencimientos de términos, eso no quiere decir que los procesos en contra de los jóvenes hayan terminado. Es necesario seguir luchando no solo por tenerlos fuera de las prisiones, sino también porque deben ser declarados inocentes de los delitos que se les acusa, pues no son delincuentes ni terroristas, son luchadores y revolucionarios que exigieron lo justo para el pueblo. Efectivamente, y es parte de lo que debemos agitar este 28 de julio a las 10 de la mañana frente a la Embajada de Estados Unidos, atendiendo pues a la convocatoria que hacen los compañeros de Sintra Una Inseguridad, la empresa G4S de PepsiCo y los compañeros distribuidores de Revolución Obrera. A mí solamente me restaría decir que se espera pues de que en este nuevo periodo legislativo más de lo mismo, de lo que pasó pues en el anterior periodo. Pero hay que decir lo otro que es completo, y es que la situación del pueblo se sigue agravando, es decir, persiste el desempleo, la superexplotación y la persecución, como denuncian los compañeros obreros pues en los audios, pero además el hambre sigue causando estragos, el asesinato de dirigentes populares, las masacres, el problema de la salud, en fin, la tragedia del pueblo colombiano. Y eso es insoportable. Es una situación que no es una desgracia del pueblo colombiano, sino es una situación compartida por los trabajadores de la inmensa mayoría de los países, como podemos ver en los países vecinos, pues lo que pasa en Ecuador, lo que está pasando en Chile, en Argentina, en Perú, en Haití, en toda parte, en Venezuela. Pero además en las lejanas India y Filipinas sucede lo mismo, e incluso en los países imperialistas, donde los trabajadores se ven obligados a levantarse, como sucede en Francia ahora, en Inglaterra y en España. Y frente a una situación así, que es producto de la crisis mundial, de un sistema que se está muriendo, es algo que un gobierno como el de Petro solo puede paliar temporalmente, y temporalmente apenas, y eso si los capitalistas se ven obligados a ceder con la fuerza del movimiento obrero y popular. Por su voluntad no van a ceder nada, y ya lo demostraron. Y por eso se necesita la acción decidida de los trabajadores para cambiar de verdad esa terrible situación pues que están padeciendo. Pero eso exige de una dirección correcta, como decía Ricardo, que solo puede brindar un partido verdaderamente revolucionario de la clase obrera, un partido que aún no tenemos en Colombia, pero que debemos construir ahora mismo. Y esa es la otra tarea, que es aún más urgente y necesaria, de los obreros conscientes y la intelectualidad revolucionaria. Por eso mi llamado en este programa en particular es a organizarse, compañeros y compañeras, a construir nuestro partido, el partido que necesitamos, no solo para mejorar la situación de todos los explotados y oprimidos, sino para acabar de raíz, para cambiar realmente de fondo la situación pues de explotación y opresión, tanto de los capitalistas nacionales como de los imperialistas sobre el pueblo y trabajador colombiano. Bien, compañero, yo creo que sí, ese es el panorama pues al que tenemos que enfrentarnos, y lo que quisiéramos es que este periodo legislativo, este tiempo que ya lleva el gobierno de Petro,
sirva como una experiencia ya directa, porque a nosotros nos criticaron y nos llamaron mucho, pues, muchos compañeros, amigos incluso de la Unión Obrera Comunista MLM y del periódico Revolución Obrera. Amigos nos llamaban pues a que no sembráramos esa idea entre los trabajadores de que no se podía hacer nada, de que había que confiar, de que había esperanza pues en que con un gobierno de estos se podían solucionar los problemas, pero pues ya el tiempo pues ha corrido y creo que ya ha sido suficiente para que comprendamos pues realmente que por ese camino no se van a lograr las conquistas de los trabajadores. Independientemente de quién gobierne, de quién esté en la presidencia, de quién dirija el Senado, la Cámara de Representantes, de quién sea el alcalde de la capital o cualquier puesto de esos, la fuerza de los trabajadores está en su organización, en su lucha directa y en últimas porque es la única manera de obligar a los dueños del poder, a los verdaderos dueños del poder, a ceder. ¿Y cuál es la forma? Atacándolos donde les duele, en la ganancia. Es decir, parando la producción, afectando la producción, parando la economía, es la única manera en que ellos van a ceder y es la única manera en que los trabajadores pueden obtener sus reivindicaciones. Y claro, todo eso como parte y en miras de avanzar hacia la transformación radical de la sociedad, hacia un cambio que es el que realmente va a solucionar los problemas de raíz, un gobierno, un nuevo tipo de Estado dirigido por obreros y campesinos. Ese es el camino, esa es la meta y a eso los estamos invitando. Bueno, esperamos entonces haber contribuido pues con algunas nuevas ideillas y los esperamos, los invitamos a todos los que puedan participar en esa jornada que se va a desarrollar ese 28 de julio, 10 de la mañana, en la ciudad de Bogotá, frente a la Embajada de los Estados Unidos. Buenas noches, compañera Adela, buenas noches, compañero José. Buenas noches a todos, nos vemos en un próximo episodio de Vanguardia Obrera. Muy buenas noches, compañeros, que estén muy bien. Qué linda es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a negros y blancos admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y hipócrita.